Este es un video para si va al trabajo y está atrapado en el tráfico, o si viene del trabajo y está atrapado en el tráfico. Básicamente es un video que creo que haré un poquito más largo de lo normal, no más que de 10 minutos. Creo que todo lo que tengo que comentar con respecto a este Brasil-España y lo que se desprendió de juego, ¿no? A nivel individual y colectivo, me gustaría tocarlo, ¿no? Así que si tiene ese tiempo, le agradecería y le recomendaría el quedarse aquí con nosotros porque vamos a tocar el tema de la próxima rivalidad Real Madrid-Barcelona a nivel individual con los jugadores, los niños, con los niños como Endrick y Yamal, que ambos fueron protagonistas en sus equipos de hoy. Vamos a tocar el tema de el resurgimiento, entre comillas, de Brasil y también el tema de Vinicius, ¿no? Vamos a tocar todo eso, así que ya les digo, es un video para sentarse o ir en el tráfico y verlo completamente o escucharlo. No les recomiendo mucho verlo si está manejando, sino escucharlo, ¿ok? Vamos a evitar los accidentes. Esto es Días con Fútbol. Mi nombre es Darán Díaz. Intro y empezamos. Pues sí, y como dije, hay varios puntos de los que tocar hoy, ¿no? Y empezamos, por supuesto, por el colectivo, ¿no? Que fue lo que se vio hoy. En el partido España-Brasil, ¿no? Brasil que venía de ganar, de vencer a Inglaterra con 1 gol por 0, mostrando sobre todo una solidez defensiva, ¿no? Y de mucho mérito, viendo que los centrales titulares de Brasil, como Marquinhos y Militao, no pudieron estar presentes en estos partidos amistosos por lesiones, ¿no? Y creo que fue muy importante, ya que era el estreno de director técnico de Brasil nuevo y había dado mi opinión con respecto a lo que creía de él de cara a los partidos amistosos. Y creo que en parte hizo y no hizo lo que esperaba, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar así, como tal, por el juego como tal, ¿no? Y fue que la realidad es que si me pedirían tal vez una evaluación de que para mí quién fue mejor en el partido en general, o al menos quién presentó mejor fútbol, yo diría que fue España, ¿no? Creo que hubo momentos en los que España creo que no diría sometió, pero sí creo que dominó bastante de las partes de juego, ¿no? Creo que generaron, creo que dominaron, creo que tuvieron la bola, creo que generaron ocasiones a partir de la posición de la bola, que eso es lo más importante. Y si bien creo que Brasil supo aprovechar, por supuesto, los errores que cometieron, como fue el gol de Rodrigo, ¿no? Pero antes de eso ya se había puesto el marcador 2-0. Con ese penal que para mí el primero estuvo bastante dudoso. Luego el golazo ese de Daniel Olmo, que creo que la selección de Daniel Olmo es un jugador que hace cosas. Creo que no llega al punto de ese famoso punto de que si un infravalorado. Creo que él se le valora en su justa medida. Creo que es un buen jugador, cumplidor, pero buen jugador, es un buen jugador. No es un jugador, creo que también un jugador ya tiene 23, 24 años, creo 25. Y no le veo ese gran potencial, ¿no? Si bien puede ser un jugador titular para España, pero creo que no a un nivel estratosférico como tal, ¿no? Y luego del error que supo aprovechar Brasil, creo que se sacudió un poco, ¿no? Se sacudió un poco, pero desde también la aceptación del técnico brasileño de darse cuenta de que Endrick tiene que jugar más. Creo que al final la realidad terminó explotándole en la cara, porque si tienes un jugador que tiene una posición en el equipo, ¿no? Como ese sería el lado derecho, y jugar con 4-3-3 con Rodrigo en el medio, o incluso Rodrigo en la derecha y él en el medio. Creo que no hace falta aguantar a un jugador, porque pudimos ver el tema de Lamine Yamal con 16 años ya siendo titularísimo en España, ¿no? Bien merecido. Y creo que debería él tomar como ejemplo esto, ¿no? Porque al final creo que no estaría sentando, como es el caso de Rafinha, a un jugador que haya demostrado nada del otro mundo en Brasil, ¿no? Ya en el Mundial fue un fiasco y luego en los juegos siguientes tampoco ha sido nada del otro mundo, ¿no? Y da la casualidad que saques, bueno, casualidad, yo diría que es causalidad de su calidad, ¿no? Sacas a un niño de 17 años en Wembley y marca gol en 19 minutos.
luego lo sacas en el Bernabéu, en el Santiago Bernabéu contra España y marca gol, ¿no? Creo que sería de necios no aceptar la realidad de que cuando un jugador tiene una calidad determinada, creo que esto elimina cualquier debate con respecto a la edad, ¿no? Creo que elimina cualquier debate con respecto a la edad. Y lo que normalmente se dice cuando hay un jugador tan joven que debuta en una selección o lo que sea, de que no vamos a llevarlo poco a poco, no vamos a llevarlo poco a poco nada. Cuando es imperiosamente necesario el hecho de que este jugador juegue, valga la redundancia, de titular. Porque si está aportando más y no le está pesando la camiseta, y está aportando más que un jugador como Rafinha y tiene una idoneidad posicional en el equipo, hay que darle más juego. Y hoy se vio, ¿no? Hoy se vio que al final es un jugador con unas características bastante aprovechables, sobre todo la de la definición, que es una cosa que tiene top, la potencia del disparo, pero ya cada vez es un jugador que una vez que empieza ya a ganarse esa confiancita, aparte de que tiene una personalidad abrumadora, creo que él mismo de por sí va a tumbar la puerta, porque ya lo ha hecho con el club y al final creo que terminará haciéndolo con la selección, ¿no? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿No? De este partido es otro punto que quiero tocar. Se desprende un debate que se suponía que se tardaría más en llegar, ¿no? Como era el caso de Lamine Yamal contra Hendrick, ¿no? Y creo que no es un debate forzado, porque muchas veces, obviamente, vemos debates forzados como quisieron hacer de Vinicius con muchos de los jugadores de Barcelona. Pero la realidad es que en estos momentos no hay ningún jugador de Barcelona capaz de compararse a Vinicius. En este momento digo, porque por lo que vemos de Lamine Yamal tiene un potencial brutal, ¿no? Porque cuando estás viendo lo que está haciendo este muchachito y ves que lo que tiene son 16, 17 años, una cosa así, creo que tienes que caer rendido ante la evidencia de que estamos ante un jugador generacional. No sabemos hasta dónde será capaz de llegar, pero la realidad es que hacer lo que hace este jugador con 16 años es bastante difícil. Y quería compararlos como tal a ellos dos, ¿no? Y creo que esta vez va a ser un debate bastante interesante. Obviamente, uno en Barcelona y otro en Real Madrid. Que esto al final siempre es bueno que el enemigo que sea tenga, el enemigo futbolístico, por supuesto, como el Barcelona, tenga cierto nivel, no, porque al final creo que pierde la pizca de la emoción que tenemos para jugar contra ellos, ¿no? Obviamente no los quiero mejor que yo, pero sí con la capacidad de darnos buenos partidos, ¿no? Porque al final vamos a ser realistas. Por supuesto que me alegraría caerle a gol y a ganarle todos los partidos, pero bueno, si pueden mostrar una cara un poquitico mejor, ¿sabes? Que no haga daño, por supuesto, pues mejor todavía, ¿no? Y creo que estos dos jugadores me gustaría hablar de sus diferencias, porque realmente semejantes no son muchos. Creo que tal vez en su madurez futbolística, diría, ¿no? La mentalidad de atrevimiento, de no importarle nada el escenario, pero creo que resaltan más las diferencias que tienen como características, o sea, la diferencia que tienen en la característica de su fútbol, ¿no? Y es que, a diferencia de Lamine Yamal, que es un jugador que tiene mucha asociación con la bola, que es fino, ¿no? Creo que técnicamente o estéticamente es muy diferente a Hendrick, ¿no? Porque Lamine es más sutil, es más fino, incluso en su físico, pero en su juego. Y Hendrick técnicamente también es muy bueno, pero creo que su fortaleza es la velocidad, ¿no? El poder de disparo, la definición. Creo que esas son más las características que tiene, aunque he visto muchos partidos en lo que también pasa muy bien, pero no, que, bueno, ha aprendido como a buscar a salir del área, porque antes era más 9, pero ha aprendido a salir más del área y a asociarse un poquito más. Pero creo que no va a ser ese estilo de juego que tiene Lamine, que es ese jugador que es capaz de aglomerar, ¿no? El fútbol del equipo alrededor de él, a pesar de ser un extremo, creo que tiene la capacidad de ir a diferentes zonas y como que empezar a construir, ¿no? Desde atrás o simplemente regatear, ¿no? Pero si bien es más, tiene creo que más habilidad para el regate en corto, sobre todo, creo que Hendrick
tiene mucha más potencia y también regate, pero no de ese estilo. Creo que es más potencia, te hace un regate en corto, pero no se le ve esa plasticidad, ¿no? Creo que es más potente, creo que define mejor y creo que va a estar muy interesante todos estos años porque van a estar en una edad prácticamente igual, ¿no? 16, 17, se llevarán meses o algo así, ¿no? O un año y tanto, algo así, pero creo que va a estar bastante pegado, ¿no? Y creo que si me preguntaran a quién le veo más potencial, voy a ser sincero y bueno, seguramente a lo mejor dirán, bueno, pero obviamente ¿qué vas a decir eso? Pero es que los he visto jugar a los dos, ¿no? Y si me preguntan a día de hoy, yo puedo estar equivocado obviamente porque al final, como dice Carlos Varela, un trovador histórico de mi país, dice que la verdad de la verdad es que solo hay una, ni la mía, ni la de él, ni la tuya. Y esto quiere decir de que no somos dueños o sea, nuestra opinión no tiene por qué imponerse por encima de las demás. Simplemente creo que yo con lo que he visto de fútbol, no, me parece que eh, Endrick tiene un poquito más de potencial, o un poco más de potencial, o más techo, o sea, más capacidad de crecimiento que Lamine, ¿no? O sea, Lamine Yamal va a ser un jugadorazo, vamos, tal vez incluso mejor que Endrick, ¿no? Porque se le da un potencial increíble, pero creo que si me preguntan en condiciones, creo que físicamente superior Endrick, no a Lamine solamente, creo que a cualquier jugador de su edad hay que verlo jugar en un daily basis, como que, ¿sabes? Día a día, para darse cuenta del monstruo futbolístico que estamos hablando y de la mentalidad absurda que tiene. No solo ya lo que ha mostrado en Brasil en momentos súper tensos de echarse un equipo arriba y sacarlo campeón remontando históricamente, sino en los momentos que lo hizo y luego la selección con 17 años marcar tu primer gol en Wembley con 17 años contra Inglaterra y luego venir al Santiago Bernabéu y marcarle a España. Vamos, esto es una cosa de elegidos. Puede pasar miles de cosas, puede lesionarse él o lo que sea. Vamos, nunca se sabe, ¿no? Pero si hablamos de Sisano, creo que es un jugador marcado. O sea, ya lo dije hace mucho tiempo, no lo digo ahora. Le veo incluso más potencial que Rodrigo y que Vinicius. Y ya decir más potencial que Vinicius son palabras mayores. Porque Vinicius es un jugador generacional. Vinicius es un jugador generacional. Eh, Capaz de hacer cosas increíbles. Y yo le veo incluso más potencial a Hendrick. Es una cosa absurda. Es una cosa absurda. Y creo que, como ya dije, es uno de los jugadores que es equiparable al hype que hay creado alrededor de él a lo que es realmente es, ¿no? Y creo que lo está ahí mostrando poco a poco. Y una vez que lo veamos en el Real Madrid, estoy segurísimo, pero convencidísimo que va a jugar muchísimo más de lo que la gente se piensa. Muchísimo más de lo que la gente se piensa, porque tiene una capacidad de jugar en dos posiciones muy importantes Real Madrid, como el extremo derecho y como es el delantero centro, que no están del todo bien cubiertas. Y creo que él está ahí para eso. Y creo que va a jugar muchísimo más de lo que la gente se piensa, ¿no? Y si me dicen de Lamine Yamal, lo veo igual, con una capacidad de crecimiento, con un potencial, con una calidad increíble. A mí no me interesa si es del Barcelona, a mí no me interesa nada. Estas comparaciones estúpidas de que si es del Barcelona no sirve o lo que sea, que si inflan. Inflan muchos jugadores, sí, pero o sea, cuando hay uno bueno de verdad, hay que decirlo. Y mañana puede ser un pufo, vamos a ver, o Endry igual, pero bueno, a mí en este caso, que voy a establecer la comparación con Boyan, por ejemplo, que era el mismo Barcelona, que fue un jugador que venía de romper la cantera de Barcelona, creo que es el líder goleador de la historia de la cantera de Barcelona, y luego apareció y empezó a meter goles y goles y goles y goles siendo un niño y lo convocaron a la selección, hasta que entre una cuestión mental, de depresión, de tensión, o luego ya no encontró su fútbol de nuevo, no pudo al final alcanzar el potencial que se esperaba, pero si tiene esa calidad hasta ese momento hay que decirlo, y es lo que creo que tiene Lamine Yamal, ¿no? Le veo una sutilidad, le veo un descaro para jugar al fútbol, dígase atrevimiento, y no contra cualquiera. O sea, lo está haciendo en la primera división de España y luego lo está haciendo con la camiseta de España. Contra Brasil en el Bernabéu, que hoy cogió y hizo unas jugadas, pero de PlayStation, dejando regado a dos o tres brasileños, regateando, ganando por velocidad, vamos, hizo cosas absurdas. Salió ovacionado del Santiago Bernabéu y con
todo merecimiento del mundo. A mí no me interesa del equipo que sea un jugador. Voy a decir lo que pienso del jugador. No me voy aquí a tirarme la credibilidad que pueda tener por el piso por el simple hecho de que el jugador es de un club determinado. Es buenísimo. Y mañana puede o no puede llegar al nivel que se espera que dé. Pero la realidad es que tenemos que hablar de los jugadores del presente. Y es lo que hay. Es lo que hay. Así como a Eric García no le veía futuro ninguno, así como a Ricky Puig no le veía futuro ninguno, creo que este jugador sí, a este jugador sí le veo un futuro bastante prometedor y creo que va a ser agradable para los seguidores de Real Madrid y de Barcelona. Pues con respecto a lo de Vinicius también quería comentar, ¿no? Creo que todos los días se está haciendo un programa con respecto a eso porque al final precisamente este es el punto, ¿no? Creo que de Vinicius se habla tanto y de su situación, primero porque es un escándalo obviamente lo que está sucediendo y luego porque vende mucho, ¿no? Creo que vende mucho y por ende los periodistas cada vez alimentan más lo que obviamente hará que ellos tengan más reproducción, los periódicos aumentarán más lo que los haga tener más clic, no porque se está viviendo de eso, ¿no? Del consumo, ya no importa si informado o desinformado, ¿no? Porque ya eso ya pasó a otro plano, ¿no? Y ahora la verdad no importa, ahora lo que importa es lo que venda. Y creo que los máximos culpables, por supuesto, de toda esta historia, primero diría que es la gente que lo hace, por supuesto, pero luego bien cerca de la gente que lo hace está la prensa que constantemente está creando esa animadversión hacia algo de lo que primeramente no debería existir ningún tipo de debate, porque se han escuchado cosas estúpidas y absurdas, creo que tienen incluso adjetivos incluso más fuertes con los que hay que describirlo, pero me voy a quedar en estas dos, ¿no? De lo de que no, ¿por qué se lo hacen a él? Y por qué no tienen esos actos racistas con otros jugadores de raza negra, ¿no? Y creo que es una estupidez decir esto, ¿no? Porque el simple hecho de que esté sucediendo ya de por sí debería ser condenado constantemente sin buscar ningún tipo de pero, ¿no? Porque creo que se han visto también debates muy interesantes y creo que siempre es bueno leer para estar en contexto y creo que analizarlo todo bien, ¿no? Y otro punto que bien válido que estaba leyendo es la realidad de que dos personas pueden sufrir de lo mismo, o sea, tener dos características que critiquen la gente o que le hagan bullying, ¿no? Y no quiere decir que porque se lo hagan a uno y a otro no, uno está mal y otro no, porque creo que muchas veces alguna persona ha sufrido de racismo o ha sufrido de homofobia y ellos sí, y a lo mejor otras personas no. Otras personas que están en su mismo ciclo. ¿Y qué vamos a decir? De que esas personas están haciendo algo incorrecto o han hecho algo incorrecto para que los castiguen, tengan esta actitud tan mezquina hacia ellos. Eso es lo que están diciendo, de que el hecho de que él sea como de la manera que sea, justifica o no sé qué otra cosa podría decirse sobre estas actitudes racistas que se están teniendo. ¿Qué me van a decir? ¿Que Vinicius es el primer jugador que tiene encontronazo con otros jugadores? ¿Es Vinicius el primer jugador? ¿O es Vinicius el primer jugador protestón con un árbitro? Que yo creo que eso para mí es lo más creo criticable en Vinicius, ¿no? Ese nivel de protesta contra los árbitros. Porque al final creo que lo demás pues es súper sesgado. Es una cosa cortada y picada y dada al público para generar odio y reproducciones de clic. Porque nunca van a poner el contexto entero. Siempre van a poner el contexto porque al final los medios son los enemigos del pueblo. El cuarto poder, ¿no? Creo que van a darte eso, lo que genere odio, lo que genere clics, porque es lo que vende. No te pondrán qué sucedió antes para que Vinicius llegara a ese punto o no, porque al final ellos saben que a la gente no le importa tener esa información, simplemente les importa viralizar ese video. No les importa tampoco ver las acciones buenas que tiene ese jugador, porque no vende. Y creo que el máximo problema también lo tenemos, creo que aquellos que consumimos, me incluyo, ¿no? Porque a lo mejor en algún momento también pequé de eso o pecaré de eso, porque cada vez, incluso con la inteligencia artificial que se van hasta o sea, imitando voces, ¿no? O copiando voces, incluso de artistas, ¿no? Imagínense una persona normal, común y corriente, bueno, son personas comunes y corrientes, pero bueno, dedicadas a otro arte. Creo que podemos caer en
¿cómo decir? En el juzgar a alguien cuando realmente no tenemos toda la información, ¿no? Trato de evitar muchísimo eso y por eso soy muy escéptico con todos los videos que veo y más hoy, ¿no? Siempre había un refrán que dice que de lo que veas, de lo que te digan no creas nada, de lo que veas cree la mitad. Y creo que a día de hoy eso se manifiesta muchísimo, ¿no? Muchísimo y más, sobre todo en las redes. Todo lo que veas en las redes no creas nada. Vamos, ¿qué te puedo decir? Es una barbaridad porque ya hoy, ya te digo, se puede hasta simular las voces, ¿no? Y creo que debemos ser capaces, porque somos muy responsables, de darle el altavoz a las cosas que se lo merecen, ¿no? A las cosas negativas censurarlas y llamarlas por su nombre a los racistas, decirles racistas. No quiere decir que España sea un país racista porque he estado en España, como he dicho, y me ha encantado el país como tal, les vivo enamorado de ese país, pero obviamente sí tiene racistas dentro. El hecho de que un país, o vamos a desviarlo a un individuo como tal, ¿no? Tú puedes tener una acción determinada que está mal, ¿verdad? Eso no te convierte obviamente de por sí en eso que hiciste. Pero cuando lo reiteras, ya creo que no hay excusa, ¿no? Creo que cualquiera puede tener vamos, cometiste una mala acción. Creo que lo importante es saber disculparte, creo que lo importante es reconocer el problema que tienes y obviamente que no se repita, ¿no? Pero creo que cuando vemos de que esto sucede en España y no pasa nada, y en un partido entre el Atlético de Madrid con otro equipo, con el Inter de Milán, hacen cánticos racistas contra Vinicius, o el Barcelona contra otro equipo, o el Atlético de Madrid contra el Madrid antes del partido y hacen cánticos racistas contra Vinicius, y va un juez en España y dice que no va a pasar nada, así literalmente que no va a pasar nada, porque fue en un contexto de máxima rivalidad, como era el Madrid, Atlético de Madrid, y que duró poco. Amigo, que un juez diga eso es la asquerosidad y la estupidez más grande que he visto, vamos, en una entidad que es la encargada de repartir justicia o castigar a aquellos que se encargan de hacer estas cosas, ¿no? Porque estos mismos son los que colgaron muñecos, que eso parece una cosa de segregación de los años 60, ¿no? Contra las personas de raza negra, como hicieron con Vinicius, de colgar un muñeco en un puente, asquerosamente, ¿no? Y al final, vamos, sí fueron a juicio la gente, pero creo que el punto está en precisamente esto, ¿no? En los castigos que se le debe proceder, o sea, con que se debe proceder a estas personas, ¿no? Porque mi pregunta es, ¿por qué eso no pasa? Y me dirán, bueno, porque es la manera de hacer Vinicius. No, si lo voy a llevar a un plano, vamos, que lo que hace Vinicius se queda contigo. ¿Por qué en una cancha de la NBA no pasa esto? ¿No? Porque creo que más provocación y más gesticulación de la que hace un jugador de baloncesto contra cualquiera, ya sea rival o lo que sea, no hay. Y no veo que nadie en una cancha de Estados Unidos o en la NFL, cuando nota un touchdown y se ponen a hacer este tipo de bailes que se va a viralizar en el mundo entero, sea de local o de visitante, ¿por qué nadie en esos estadios tiene cánticos racistas? ¿No? Esa es mi pregunta. ¿Por qué si estás justificando de cierta manera de que esto pasa porque Vinicius, o sea, el tipo de jugador que Vinicius, la manera en que se encara a lo mejor con los jugadores, a pesar de lo que los jugadores le digan, que eso siempre lo obvian, o con la grada, a pesar de lo que la grada les diga, que eso lo obvian también? ¿Por qué esto no pasa en la NBA o en cualquier local, o sea, en cualquier localidad deportiva, en cualquier localidad deportiva de Estados Unidos? No pasa, querido amigo, y le voy a dar la respuesta de por qué. No pasa porque en Estados Unidos este punto, este tema de raza, ¿no? De racismo, es un tema fundamental en el país y a aquellos que han tenido ciertos tipos de actitudes se le ha caído vamos, con peso arriba, ¿no? Se le ¿cómo decir? Castigado de una manera que lo merece. Y creo que ya no solamente el hecho de la sociedad como tal, sino de la ley. Creo que cuando ves hasta dónde puede llegar tu falta de respeto, ¿no? Hacia otra persona, creo que no la vas a repetir o la gente se va a llamar a capítulo varias veces antes de cometer cualquier tipo de imprudencia esta, ¿no? Porque no pasa en Estados Unidos. Así es como es, amigo. Porque cuando un tema así de delicado, tienen que ser fuertes las consecuencias para aquel que provoca esto. En fin, un tema súper amplio. Pero básicamente eso, es castigar con severidad a quien cometa eso,
a nivel individual y colectivo si sucede en gran escala como ha sucedido con él, porque creo que es la única manera de que esto va a parar, ¿no? Va a parar porque da vergüenza. En fin, espero que hayan disfrutado el video, espero que les haya servido para amenizar ese trayecto del tráfico, ¿no? O simplemente mientras esté corriendo o en el gimnasio o lo que decida hacer mientras ve el video. En fin, que mi nombre es Arandía y recuerde que mis días son como los suyos, con fútbol. Chao.